Bienvenidos estudiantes a la sesión de hoy. Hoy trabajaremos un tema muy interesante que tiene por nombre ¿Por qué se producen las estaciones del año y qué las caracterizan? Parte 1, que corresponde al área de ciencia y tecnología. El propósito de nuestra clase será explicar que las estaciones se producen debido a las variaciones del ángulo de inclinación del eje terrestre en su movimiento de traslación alrededor del Sol. También explicaremos que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Bien, antes de iniciar con la actividad de hoy, vamos a realizar un pequeño experimento. Y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales: un balón de fútbol o vóley, plastilina, sorbete, plumones y una linterna. En caso de no tener alguno de estos materiales, podemos reemplazarlos por otros que encontremos en casita. Por ejemplo, en caso de no tener una pelota, podemos reemplazarla por una naranja u otro objeto. Bien, comenzamos con nuestro experimento. El paso número 1 es que debemos de cortar el sorbete en 2 pedazos iguales y luego la debemos de fijar con ayuda de la plastilina en la válvula de la pelota. Es decir, un pedazo del sorbete con ayuda de la plastilina lo vamos a fijar en la parte superior de la pelota y otra en la parte inferior. Y esta vendrá a ser el eje de nuestra pelota. ¿Sí? ¿Está bien? El paso número 2 es observar esta imagen para que ustedes se puedan guiar y hacerlo en casita. Bien, el paso número 3 es que debemos de observar la válvula de la pelota y a partir de este punto ubicar la circunferencia que corta en dos la pelota y la vamos a dibujar con un plumón. El paso número 4 es que debemos de inclinar la pelota en un ángulo de 23.5 grados y toma como referencia la posición inicial del eje de la pelota, como lo vamos a observar en esta imagen. ¿Sí? Bien, a continuación vamos a buscar un espacio que no esté tan iluminado en nuestra casita y vamos a realizar lo siguiente. El caso número 1. Vamos a alumbrar con ayuda de la linterna la pelota inclinada en un ángulo de 23.5 grados desde el frente de la circunferencia que trazaste, como podemos observar en la imagen. Y vamos a responder a la pregunta: ¿qué parte de la pelota queda más iluminada? ¿La superior o la inferior? Y en el caso número 2, vamos a pedir ayuda de un familiar y este tendrá que iluminar la pelota desde el lado opuesto, ¿sí? Sin mover la pelota, como observamos en la imagen. Y vamos a responder a la pregunta: ¿qué parte de la pelota queda más iluminada? ¿La superior o la inferior? Bien, luego vamos a elaborar dibujos de la pelota, tanto del caso número 1 como del caso número 2. Vamos a dibujar aquello que hemos observado en nuestro experimento, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a poder entender mucho mejor la clase de hoy. Bien, ahora vamos a plantearnos la siguiente pregunta de investigación. Vamos a trabajar en base a esta pregunta, ¿sí? ¿A qué crees que se debe la formación de las estaciones del año? ¿Crees que las estaciones estén relacionadas con los climas? Entonces, ustedes en sus cuadernitos tendrán que escribir las posibles respuestas a esta pregunta. De igual manera, podemos utilizar argumentos, ¿verdad?, para poder fundamentar nuestras respuestas. Recuerda que estas serán las hipótesis a nuestro problema. Bien, vamos a comenzar a elaborar nuestro plan de acción, ¿sí?, para poder responder a nuestra pregunta de investigación. El primer paso es que debemos de elaborar una lista de acciones que podemos realizar para responder a esta pregunta y la vamos a ordenar según la prioridad que tengan. El paso número 2 es que vamos a elaborar una lista de materiales o recursos que necesitaremos para responder a nuestra pregunta de investigación. Pueden ser libros, pueden ser lecturas, videos u otros materiales. El paso número 3 es que debemos de evaluar la información que hemos obtenido, tanto en los libros, en los videos, y lo vamos a hacer con un cuadro de confiabilidad para saber si nuestra información es confiable o no. Y vamos a guiarnos de este cuadro, ¿verdad?, que tiene 3 criterios, que lo vamos a ver más adelante. Bien, comenzamos con la actividad. Para ello vamos a leer el texto ¿Por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? Parte 1. Pero
Antes de comenzar con la lectura, recuerden que tienen que subrayar las palabras desconocidas, ¿sí? Para poder entender mucho mejor el texto. Como también debemos de subrayar o anotar las partes más importantes de este texto. Comencemos. Bien, como hemos podido observar, este texto tiene por nombre ¿Por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? Parte 1. La Tierra, en su movimiento de traslación en torno al Sol, describe una órbita elíptica y este movimiento dura 365 días. En un momento durante el año se encuentra más cerca al Sol y a este se le denomina perihelio y en otro más alejado se le denomina afelio. El perihelio ocurre el 3 de enero y el afelio el 4 de julio. Además, el eje de rotación de la Tierra siempre apunta hacia la dirección de la estrella polar, es decir, hacia el norte, y está inclinado en un ángulo de 23.5 grados. Es por ello que en nuestro experimento nosotros tuvimos que inclinar nuestro balón en un ángulo de 23.5 grados, ¿verdad? Mientras gira alrededor del Sol durante el año, la cantidad de luz solar que llega a la Tierra es variable, debido a la inclinación de su eje. Así, en una época del año, la luz solar llega al hemisferio sur directamente y al hemisferio norte indirectamente, mientras que en otro momento del año es al revés. La luz solar llega directamente al hemisferio norte e indirectamente al hemisferio sur. Esa forma de llegar la luz solar a la Tierra determina que se produzcan las estaciones. Entonces, el hemisferio que está inclinado hacia el Sol y que recibe la luz directamente está en la estación de verano, mientras que el hemisferio inclinado lejos del Sol y que recibe la luz indirectamente está en invierno. A medida que la Tierra viaja alrededor del Sol, el hemisferio que está inclinado se acerca o se aleja del Sol y recibe más o menos luz solar. Bien, esta otra parte de la lectura tiene por nombre las estaciones del año de los hemisferios norte y sur. En esta lectura nos va a explicar más o menos cómo es que se van produciendo las estaciones del año, ¿sí? Pero para entenderlo mucho mejor, ¿sí? Vamos a observar un video que nos va a ir explicando esta lectura y que vamos a aprender de manera mucho más didáctica, ¿verdad? Entonces, observemos el video con mucha atención para poder responder a las siguientes preguntas. Ahora vamos a explicar cómo y por qué se producen las estaciones. Observemos al Sol y a la Tierra. Primero trazaremos el eje del Sol. A continuación, atravesaremos al Sol y a la Tierra con una línea horizontal. Ahora colocaremos el eje de la Tierra. También pondremos el norte y el sur, para así diferenciar el hemisferio norte y el hemisferio sur. Como veis, el eje de la Tierra no es igual que el eje del Sol. Está ligeramente inclinado, unos 23 grados. Esta inclinación va a provocar que cuando la Tierra haga la traslación, se caliente más un hemisferio que el otro. Es decir, que las estaciones del año se producen gracias a la inclinación de la Tierra respecto al plano del Sol. El 22 de diciembre será el hemisferio sur el que reciba más luz solar. Por lo tanto, será verano, y en el hemisferio norte será invierno. El 21 de marzo, ambos hemisferios reciben casi la misma cantidad de luz solar, pero en el hemisferio norte será primavera y en el hemisferio sur, otoño. El 21 de junio es el hemisferio norte el que recibe más luz solar, gracias a la inclinación, por lo tanto será más calentado, provocando el verano, y que en el hemisferio sur sea invierno. Por último, el 23 de septiembre, nuevamente ambos hemisferios reciben la misma cantidad de luz solar. Pero a diferencia del 21 de marzo, en el hemisferio norte será otoño y en el hemisferio sur primavera. Bueno, Facundo. Bien, entonces, ahora que observamos el video, yo creo que tenemos mucho más claro cómo es que se producen las estaciones, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a responder a estas preguntas. ¿Cómo es el ángulo de inclinación del eje de la Tierra?
¿Cómo influye el ángulo de inclinación terrestre en la cantidad de energía que reciben los hemisferios de la Tierra? ¿En qué hemisferio se encuentra el Perú? ¿Qué efecto tiene la diferencia de iluminación que reciben el hemisferio norte y el hemisferio sur? ¿Qué efecto producen en la Tierra las diferencias de iluminación entre el hemisferio norte y hemisferio sur? ¿Y en qué zona climática se encuentra el Perú? Entonces, vamos a responder estas preguntas en nuestro cuadernito después de haber leído el texto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a identificar las condiciones de confiabilidad de nuestro texto, que se llama ¿Por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? Parte 1, con ayuda de nuestro cuadro, donde vamos a encontrar tres ítems, ¿verdad? 3 criterios. Entonces, para ello tenemos que observar primero nuestra referencia, ¿sí? Entonces, después de haber visto la referencia bibliográfica de nuestro texto, vamos a marcar si cumplen o no cumplen con los criterios de confiabilidad. ¿El autor del texto, video o informante pertenece a una entidad de prestigio académico? Sí, ¿verdad? Como lo hemos podido observar en nuestras referencias, sí cumplen. ¿El autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias? Sí, ¿verdad? También lo hemos podido observar. Luego vamos a responder estas preguntas. ¿La información ha sido publicada en una revista de divulgación científica? Sí cumple. ¿O un libro académico universitario dirigido a especialistas del tema? También lo cumple, ¿verdad? Entonces pasó por nuestro cuadro de criterio, es decir, nuestro texto es confiable. Bien, ahora que tenemos nuevas ideas respecto a las estaciones del año, vamos a completar nuestro cuadro de investigación, como también lo vamos a analizar, ¿sí? Que son las posibles respuestas y el fundamento, es decir, vamos a analizar nuestras hipótesis, ¿sí? Respecto a nuestra pregunta de investigación. Entonces, analicemos. ¿Fueron correctas las hipótesis que nosotros planteamos al inicio de la actividad? Y bien, ahora que observamos y corroboramos si nuestras hipótesis eran verdaderas o falsas, vamos a complementarlas, ¿sí? Es decir, vamos a responder a nuestra pregunta de investigación tomando como referencia la lectura que encontramos en recursos de la plataforma Aprendo en Casa, como también del video que pudimos observar, ¿verdad? Entonces vamos a responder a nuestra pregunta de investigación utilizando argumentos. Y bien, ahora vamos a reflexionar sobre nuestra clase, ¿sí? ¿Logramos la meta? ¿El proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? ¿Y de qué manera lo hizo? ¿Qué te permitió construir tus conclusiones respecto a las preguntas de investigación? Puede ser tal vez la lectura o puede ser tal vez el video observado. ¿Y por qué? ¿Qué consideras que fue más fácil o difícil de aprender sobre esta actividad? ¿Y qué puedes hacer para aprender fácilmente lo difícil? Y bien, como actividad, vamos a observar y describir brevemente, de forma oral, lo que ocurre cuando la Tierra se encuentra en las posiciones que muestran la figura 1 y 2. Entonces debemos de observar atentamente la figura número 1 y la figura número 2 y debemos de describir brevemente, de manera oral, qué es lo que ocurre. Y bien, ahora reflexionemos respecto a la actividad. Entonces, después de haber analizado la descripción que hicimos sobre ambas figuras, vamos a colocar un check o una pregunta, ¿sí? ¿Incluiste al eje de la Tierra? Si lo hiciste, coloca un check y si no, una pregunta. ¿Incluiste al Sol? ¿Hablaste de las estaciones? ¿Te referiste a los hemisferios? ¿Te referiste a los días largos y las noches cortas? ¿Incluiste fechas? ¿Mencionaste lo que ocurre en el Ecuador y los polos? Entonces, si hiciste estas actividades, es decir, si las incluiste en tu descripción, colocas un check. Y si no, colocas una pregunta y vamos a ir analizándolo. Es decir, vamos a complementar nuestra descripción. Y bueno, eso sería todo por la actividad de hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que este tema les haya quedado muy claro.